espera que los estados intervengan. Esta intervención es necesaria y se vuelve bienvenida. Entonces, está claro, y esto todos lo vemos, este escenario de pandemia, de crisis sanitaria, demanda, exige que los estados intervengan. Y en principio los inversionistas anticipan esta intervención. Ahora, ¿cómo es que se ha manifestado esta intervención del Estado? Un poco vamos a empezar viendo cómo han ocurrido las cosas en el plano internacional para luego aterrizar en las intervenciones en el plano local. En el plano internacional se han adoptado una serie de medidas. Por ejemplo, han habido medidas de regulación de precio y restricciones de exportaciones. Un ejemplo de esto es la Unión Europea. La Unión Europea ha aplicado restricciones a la exportación de equipos de protección personal, por ejemplo. También se ha realizado una intervención en la producción. En Estados Unidos tenemos el ejemplo de cómo el gobierno ha ordenado a General Motors a un poco cambiar a reorientarla su producción para que ésta incluya la producción de ventiladores artificiales. Y también se advierte, por ejemplo, el otorgamiento de poderes extraordinarios a los gobiernos. Los poderes ejecutivos empiezan a tener un mayor protagonismo, que es sin duda entendible en un contexto de crisis. Por ejemplo, en Hungría tenemos que el Parlamento le concedió facultades legislativas a su primer ministro, a Viktor Orbán, y en Israel el gobierno viene ejerciendo amplios poderes de vigilancia sin mucha supervisión del Parlamento. Los checks and balances, un poco que dejan de ser tan checks y el Ejecutivo tiene una mayor libertad de acción, digamos. Y también se aprecia la implementación de medidas de impacto indirecto, ¿no? Que es, por ejemplo, la suspensión de actividades no esenciales, que incluye, por ejemplo, el cierre de fronteras, que es algo que ha pasado casi que a nivel global. Porque más allá de que las medidas implementadas por los estados pueden variar en país, probablemente esta última es la medida que es común a todos los gobiernos y a todos los países. Ahora, ¿cómo es que aterriza la cosa en el plano local? Evidentemente, y esto lo sabemos todos, hay un otorgamiento de poderes extraordinarios al gobierno. Sabemos que el Ejecutivo ha tenido y se le han concedido poderes para legislar en diversas materias. También se han implementado medidas de impacto indirecto, por ejemplo, la suspensión de actividades no esenciales. Nosotros somos víctimas de eso. También se ha producido un cierre de fronteras y eso en Perú obviamente impacta en la industria aeroportuaria, ¿no? Los aeropuertos de primera dejan de percibir la tarifa unificada de uso de aeropuerto a la que estaban acostumbrados y que estaba incluida en los pasajes y que ahora obviamente se deja de percibir. Y obviamente la industria del transporte también queda parcialmente paralizada. Pero en el Perú creo que ocurre algo bastante particular, que es un énfasis en la adopción de medidas destinadas para aliviar el impacto de la crisis en la población. Por ejemplo, en educación ya conocemos normas que ordenan a las instituciones educativas a revelar información sobre los costos del servicio. La idea es que con esta revelación de información, eventualmente se pueda llegar a una negociación entre los usuarios y los colegios que permita bajar las pensiones escolares, ¿no? Evidentemente es un impacto que está orientado hacia la población. Lo mismo ocurre en el sector finanzas y pensiones. Tenemos normas que han sido ampliamente debatidas, en donde se autoriza a los aportantes de las AFPs, no a los que han aportado al Sistema Nacional de Pensiones, a retirar un porcentaje de sus aportes. En telecomunicaciones sabemos de la introducción de normas que impiden a los proveedores del servicio a suspenderlo por escenarios de falta de pago. Y probablemente la más reciente y la que ha motivado un desencuentro entre el Ejecutivo y el Congreso es la Ley 31018, que es la ley que suspende el cobro de peajes en todas las unidades de peajes de la red vial nacional, departamental y local concesionada. Es una restricción, una suspensión total. Si bien tiene una duración, la limitación está más bien en la duración, y es que esta suspensión de cobro se mantendrá vigente durante el estado de emergencia. Sí es una norma que ha generado mucho debate porque, si bien por un lado suspende la imposibilidad de cobrar los peajes, por otro no suspende la ejecución de las obligaciones por parte del concesionario frente al Estado. Tampoco prorroga el periodo de concesión.
Y además, la norma se encarga de expresamente excluir cualquier posibilidad de compensación. Ahora, ¿por qué es que los estados hacen esto? ¿Cuál es el sustento? Y acá un poco que voy a empezar a tocar de manera muy general aquello que nuestros amigos de Hogan Lovells van a ver con un poco más de detalle, ¿no? Y es que evidentemente en contextos de crisis los estados están autorizados a ejercer sus poderes de policía y legislar. Y además, en el plano del derecho internacional público, la doctrina de la necesidad es una doctrina que permite o libera, bajo determinadas circunstancias, a los estados de cumplir con ciertas obligaciones. Evidentemente, si bien estas medidas tienen, digamos, el corazón en el lugar correcto, porque están orientadas a lidiar con una crisis eh, inesperada, nunca antes vista, lo cierto es que existe una alta probabilidad de que estas medidas dejen de ser razonables y estar orientadas a lidiar expresamente con los problemas generados por la crisis para transformarse un poco en excesivas, tal vez confiscatorias o incluso discriminatorias. Hay que tener presente que estas medidas se suelen tomar de manera rápida. Parte de la lógica de todo esto es que los estados tengan que responder rápidamente. Y un poco si vemos lo que ha ocurrido en el Perú, hay ciertas normas que iban saliendo y luego se iban corrigiendo de a pocos, viendo que en su aplicación podrían haber problemas. Entonces, es un contexto muy complicado en donde el Estado mejor intencionado posible puede incurrir en errores, excesos o en conductas incriminatorias sin notar. Entonces, esa es un poco una visión general de cuál ha sido la conducta de los estados frente a la crisis. Ahora, me toca pasar a aterrizar en cuáles son los mecanismos de protección de los inversionistas frente a medidas que pudieran ser excesivas, frente a medidas estatales que pudieran ser excesivas. Entonces, un poco que lo hemos tratado de segmentar de una manera muy sencilla en tanto los mecanismos locales a los que uno puede acudir y luego los mecanismos internacionales. Sin duda, y esto no es ajeno a todos los que nos acompañan, la vía judicial es un mecanismo disponible para poder enfrentar medidas que se vuelven excesivas. Eh, y ahí se me vienen a la cabeza tanto los procesos de amparo como las demandas de inconstitucionalidad. El problema es que evidentemente lidiar con procesos judiciales en un contexto donde, por ejemplo, el Poder Judicial está cerrado, hace que el instrumento deje de ser útil. Y además, que como ocurre por regla general cuando no hay crisis, los poderes judiciales suelen generar incertidumbre en los inversionistas. Los poderes judiciales pueden ser susceptibles a presión política o a presión de la opinión pública o a presión mediática. Es más, démonos cuenta que muchas de las medidas implementadas por el Estado peruano son, en principio, bastante populares. Están orientadas a eh, intentar que los efectos de la crisis afecten lo menor posible de la manera menor posible a la población. Entonces, es un poco complicado acudir a estos mecanismos judiciales. También, por ejemplo, hay cuestiones instrumentales, como por ejemplo que el inicio de estas demandas judiciales no necesariamente suspenden los efectos de la norma o de la conducta que puede ser excesiva. Lo sabemos, por ejemplo, en sede de amparo. En amparo, si bien existe la posibilidad de acceder a medidas cautelares, en la práctica no es habitual conseguirlas, y menos aún contratos del Estado. Y en el contexto de las demandas de inconstitucionalidad, la norma más bien expresamente prohíbe la posibilidad de poder dictar algún tipo de medida provisional que suspenda alguna norma que podamos considerar excesiva. Entonces, la vía judicial existe, pero tiene los problemas que todos conocemos. Ahora, también en el plano local, en el plano doméstico, tenemos obviamente acceso a la vía arbitral. Y aquí podemos encontrar los arbitrajes bajo contrato, ¿no? Es decir, en un contexto de arbitraje doméstico. Porque en muchos casos los proyectos de infraestructura, eh, aterrizándolo, por ejemplo, en el ejemplo de las tarifas, de los peajes, de la suspensión de los peajes, encuentran cláusulas arbitrales y son cláusulas que están escalonadas, en donde las controversias, dependiendo de la cuantía o de alguna materia en particular, va a ser sometida y resuelta vía arbitraje en sede del Perú bajo la administración de algún centro de arbitraje local.
Entonces, un poco que estas son las protecciones disponibles para todos, además, independientemente de si uno es un inversionista local o un inversionista extranjero, pero tienen ciertas limitaciones. Las limitaciones judiciales, que son las limitaciones propias del sistema, y las limitaciones de cuantía o materia que podamos encontrar en las cláusulas arbitrales de los contratos que incluyen este tipo de cláusulas. Ahora, también hay mecanismos internacionales. Y en sede internacional, evidentemente, la principal vía es la vía arbitral. Y en sede arbitral, podemos un poco subdividir las disputas en arbitrajes bajo contrato y en arbitrajes bajo tratado. ¿Qué son los arbitrajes bajo contrato? Un poco la misma figura de los arbitrajes domésticos. Contratos que contienen cláusulas arbitrales, que están escalonadas, y en las cuales, dependiendo de la cuantía o de la materia controvertida, esta puede someterse a una discusión arbitral, sin duda, en sede extranjera, bajo la administración de un centro de arbitraje internacional. Los habituales son la ICC, y en Perú también conocemos casos en donde discusiones bajo contrato se discuten en arbitrajes con sede en Washington bajo la administración del CIAE. Ahora, ¿quién accede a estos mecanismos, a estos instrumentos? Tanto el inversionista local como el inversionista extranjero. Pero también en este escenario internacional es posible acceder a los arbitrajes bajo tratado, a los arbitrajes de inversión. Y como sabemos, Perú ha suscrito muchísimos tratados bilaterales y multilaterales de inversión, en donde el Perú le concede garantías a los inversionistas extranjeros, garantías de trato justo e igualitario, de trato nacional, de protección y seguridad plenas, de protección ante expropiaciones, entre otras. Estas garantías van a ser abordadas con mayor detalle por nuestros amigos de Joven. Y evidentemente, si el Estado peruano implementa algún tipo de medida que vulnere estas garantías, el inversionista puede llevar al Estado peruano a un arbitraje. Ahora, ¿quién accede a este tipo de arbitraje? El arbitraje bajo tratado, el arbitraje de inversión. Los inversionistas extranjeros. El inversionista local de primera está excluido de poder acceder a este tipo de mecanismos. Y es por eso que creemos que es importante tener esta conversación, porque estamos muy familiarizados con los remedios o los instrumentos que nos da el Poder Judicial o el arbitraje local. También estamos familiarizados con el arbitraje internacional bajo contrato, pero a veces nos olvidamos un poco de que está ahí la alternativa del arbitraje de inversión. Evidentemente, al momento de elegir la vía y eventualmente pensar que podemos estar o no en el mundo del arbitraje de inversión, hay que tomar en cuenta tres cosas, ¿no? Por un lado, y acá la idea es simplemente tenerlas mapeadas de manera general, tenemos que tener en cuenta las cláusulas fork in the road, que son provisiones contenidas en los tratados que obligan al inversionista a escoger entre tramitar su reclamo ante las cortes locales o tramitar su reclamo en la vía arbitral. Establece que las vías son excluyentes, de modo tal de que si yo tengo como inversionista la posibilidad de acceder a un arbitraje bajo tratado, un arbitraje de inversión, si es que yo escogí llevar esta discusión a una vía distinta o a la vía judicial, yo ya no voy a poder acudir al arbitraje de inversión. Entonces, estas cláusulas son especialmente importantes porque si activamos la vía equivocada, ya no vamos a poder activar la vía correcta. Lo otro que también hay que tomar en cuenta es el agotamiento de remedios locales. Algunos estados pueden requerir el agotamiento de remedios locales, es decir, que primero vayamos a discutir el asunto que nos afecta, tanto en sede administrativa o judicial, y esta es una condición previa al arbitraje, es una condición al consentimiento que da el Estado a acceder al arbitraje. Entonces, evidentemente, a diferencia de las cláusulas fork in the road, en este caso, no solamente sí se puede ir al arbitraje y al sistema local, sea judicial o administrativo, sino que además acudir a este sistema administrativo o judicial local es un requerimiento. Y lo tercero que hay que tomar en cuenta son las cláusulas paraguas. Como regla general, la ruptura de un contrato no habilita a iniciar un arbitraje de inversión o un arbitraje invocando las protecciones de un tratado. Sin embargo, si es que el tratado particular que ha sido suscrito por un Estado contiene una cláusula paraguas
que habilite o eleve el reclamo derivado, derivado del contrato a un reclamo derivado del tratado, evidentemente vamos a poder acceder al arbitraje de inversión. Entonces, si bien en estas diapositivas anteriores habíamos hecho una estructuración entre mecanismos locales y mecanismos internacionales, y la cosa estaba un poco segmentada entre judicial arbitral y luego arbitral internacional bajo contrato y arbitral internacional bajo tratado, estos tres puntos hacen que esa segmentación sea una segmentación más didáctica que real. Es importante tener en cuenta estas cosas para escoger bien y conocer la real dimensión de los mecanismos o instrumentos que tenemos disponibles. Entonces, ya un poco con esto, ya hemos abordado cuál es en general la conducta de los estados frente a la crisis. También hemos abordado cuáles son un poco los mecanismos que están disponibles a los inversionistas cuando estas respuestas del Estado ante la crisis se transforman en excesivas, discriminatorias o confiscatorias. Y ahora lo que toca es un poco pasar a detalle a cuáles son en concreto estas protecciones, cuáles son un poco más los detalles del arbitraje de inversión, y en eso les cedo la palabra a nuestros amigos de Joven. Muchas gracias. Perdón, que estaba en mute. Gracias, Rodrigo, por plantear el tema de una manera muy concreta. Yo creo que sirve como una introducción muy buena a los comentarios que quería hacer hoy. Es un gusto estar con todos ustedes hoy, con nuestro amigo de Rebasa, con todos los participantes, y gracias por unirse esta mañana a este webinar. Como dijo Rodrigo, quería hablar un poco hoy sobre las protecciones que ofrecen estos tratados internacionales. Y cuando decimos tratados internacionales, ¿a qué nos referimos? Básicamente a dos tipos de tratados. Uno, que son conocidos como, dicen, Bilateral Investment Treaties, que son tratados bilaterales de inversión, y también tratados de libre comercio. Y de un punto muy básico, muy simple, es ¿cuál es el propósito de estos tratados? Muy simple, es promover la inversión extranjera. Y básicamente, a través de un tratado, un Estado ofrece varias protecciones a los inversionistas extranjeros y se compromete que no va a tomar alguna medida o va a pasar una ley o lo que sea que pudiera afectar de una manera negativa esa inversión. ¿Y quién puede acceder a estas protecciones que ofrece estos tratados? Como comentó Rodrigo, básicamente hay dos criterios importantes que hay que tener en cuenta. Primero, obviamente tiene que existir un tratado entre el país del inversionista y el país donde se realiza la inversión. Si no existe tratado, no puede existir un arbitraje de inversión. Segundo, como dijo Rodrigo, el inversionista tiene que ser un extranjero. Tiene que ser una empresa que esté registrada en otro país, que no sea el mismo donde se realice la inversión, o puede ser una persona que sea ciudadano de otro país también. Pero no puede ser una empresa local o inversionista local. Perú, como por ejemplo, ha suscrito aproximadamente 40 tratados bilaterales de inversión y tratados de libre comercio, que contienen varias protecciones. ¿Y cuáles son estas protecciones que ofrecen estos tratados? Básicamente, todos los tratados ofrecen, en cierto sentido, las mismas protecciones. La primera y la más conocida es que protegen los inversionistas extranjeros contra una expropiación por parte del Estado. Y expropiación, cuando decimos expropiación, nos podemos referir a dos tipos de expropiaciones: directa y indirecta. ¿Qué es una expropiación directa? Eso es un ejemplo muy obvio. Cuando el Estado llega a una empresa y dice, esta empresa ya es mía, el Estado es dueño de esta empresa. Le quita de una manera, muy obvio, la empresa a un inversionista, o le cancela la concesión, o se toma un proyecto para el propio beneficio del gobierno. La expropiación directa, de verdad, que en cierto sentido no es tan común en arbitrajes de inversión, o sea, que sea cosa, o sea, los casos más
más conocido de expropiación directa ha sido el caso de Venezuela y las medidas que el gobierno tomó para apropiarse de varias empresas. Eso es un tipo de expropiación. El otro tipo es la expropiación indirecta, y esto yo diría que es, el ejemplo más común que se ve en los arbitrajes. ¿Y qué es una expropiación indirecta? Bueno, una expropiación indirecta puede ocurrir cuando un Estado, al ejercer sus poderes regulatorios, como por ejemplo en las áreas ambientales, en la área de salud, seguridad, reduce de una manera los beneficios que los inversionistas pueden obtener de sus inversiones, sin obviamente cancelar o cambiar el estado jurídico de la inversión. O sea, el concesionario sigue siendo dueño de la concesión, el inversionista sigue siendo dueño de la empresa, pero el Estado toma alguna medida que reduce el beneficio económico que recibe ese inversionista. Por ejemplo, en el caso que mencionó Rodrigo de la ley que recién en Perú, que suspende el cobro de los peajes, parece que obviamente no es una expropiación directa porque los concesionarios siguen siendo dueños de su concesión y siguen, se puede pensar en un futuro, seguir cobrando los peajes, pero sí se puede decir que posiblemente exista una expropiación indirecta. ¿Por qué? Porque Perú está interfiriendo de una manera suficiente restrictiva con la inversión de los concesionarios extranjeros. Los inversionistas también podrían alegar que la suspensión del pago de los peajes destruye su negocio, no están recibiendo los peajes como deben estar recibiendo y destruye su inversión y les impide beneficiarse de esa inversión. Y este argumento se fortalece, yo creo, por dos circunstancias. Primero es que la ley señala que la suspensión establecida en el presente, en el artículo, no causará ni generará derecho compensatorio. O sea, se suspende la concesión y los concesionarios no están recibiendo ninguna recompensa por eso. Y dos, la ley no está clara cuánto dura esta suspensión. Al momento es por un periodo indefinido, no se sabe. Y tampoco hay una prórroga de la concesión para que los concesionarios puedan obtener, los peajes por un tiempo más de lo que están cobrando ahora. Eso es un tipo de protección, la protección contra la expropiación. Otra protección que ofrecen estos tratados es la protección que se dice fair and equitable treatment, o trato justo y equitativo. Los inversionistas aquí, en el caso del peaje, también podrían alegar una violación de este trato, de este estándar de trato justo y equitativo. Este estándar contiene, ¿y qué es a qué se referimos cuando decimos trato justo y equitativo? Este estándar es un poco ambiguo, pero protege varias nociones de buen gobierno, de Estado de Derecho, y incluye conceptos de transparencia, de protección de las expectativas legítimas, y garantiza que el gobierno, el Estado, le va a otorgar y va a garantizar el debido proceso a los inversionistas, no le va a actuar de una forma discriminatoria ni arbitraria. Este estándar contiene varias de esas nociones y puede encapsular estos conceptos. Posiblemente el estándar o el concepto dentro de este estándar más fuerte para un inversionista extranjero sería alegar una violación de sus expectativas legítimas. Los inversionistas pueden tener expectativas legítimas derivadas de reglas que, aunque no estén específicamente dirigidas a un inversionista en particular, sino fueron adoptadas con el propósito específico de promover la inversión extranjera y en las que el inversionista se basó en realizar su inversión. En ese sentido, los inversionistas necesitarían determinar si su inversión, por ejemplo, en los peajes, en las carreteras, se realizó bajo ciertas expectativas que están siendo violadas ahora por el Estado. Perdón. Por ejemplo, se podía alegar que los inversionistas tenían una expectativa legítima en cobrar peajes y recuperar
a través de su inversión. La suspensión ahora, por un tiempo indefinido al momento, de tal cobro, elimina esas expectativas legítimas de los inversores y eso puede resultar en una demanda bajo este estándar. El estándar de trato justo y equitativo también incluye, muy importante, la posibilidad de que los inversionistas extranjeros aleguen una denegación de justicia. ¿Y qué significa esto? Por ejemplo, en el caso de la suspensión de los peajes, puede ser, como dijo Rodrigo, impugnado ante los tribunales peruanos. Pero, ¿cómo puede surgir un reclamo bajo la denegación de justicia? Por ejemplo, si se impugna bajo los tribunales peruanos, puede que ocurra un retraso injustificado en esos procesos, se puede obstruir el acceso a las cortes, o se pueden dictar sentencias que son manifiestamente injustas, entre otras medidas. Esto es lo que puede dar resultado a una denegación de justicia, que también es parte de este estándar de protección de trato justo e equitativo. ¿Cuál es otro estándar que protege estos tratados internacionales? Otro es que garantizan y protegen la seguridad plena. Por ejemplo, las medidas estatales que eliminan la seguridad y protección plena de la inversión también puede ser violatorio de un tratado de inversión. Y, por ejemplo, en este caso, los inversionistas podrían alegar que la suspensión del pago de los peajes viola este estándar, pues porque dejan de proteger la inversión al eliminar una fuente de ingresos de los inversionistas. Esto, en resumen, es básicamente las protecciones que ofrecen estos tratados. Protección contra expropiación, una garantía que te van a tratar su inversión de una forma justa y equitativa, que también protege las expectativas legítimas y aseguran el acceso a la justicia. Y también una protección de seguridad plena contra la inversión. La pregunta entonces que surge, si estos son los estándares de protección que ofrece un tratado, ¿qué podría alegar Perú o cualquier estado en defensa de un reclamo presentado por un inversionista extranjero? Y para eso le cedo la palabra a mi colega Orlando, que hablará un poco sobre eso. Muchas gracias, Juan. Yo voy a compartir aquí brevemente algunas diapositivas para seguir con la conversación. Y efectivamente, como dice Juan, bueno, pues ahora no estamos en las circunstancias normales que de cualquier otro arbitraje. Y entonces por eso vale la pena estudiar cuáles son esas defensas que el Estado tendría. Y bueno, primero pues habría que analizar el tratado y como fuente subsidiaria la costumbre internacional. Y bueno, la primera pregunta es, ¿qué dice el tratado? No todos los tratados son iguales, ya Juan decía que hay algunas diferencias y algunos tratados pueden contener las medidas no precluidas. Y por eso aquí puse la abejita porque bueno, nos puede picar o a favor o en contra. Y bueno, aquí estoy poniendo un ejemplo de medida no precluida que está, como decía Juan, en el Tratado de Libre Comercio, en el Acuerdo de Promoción Comercial Perú-Estados Unidos. Y bueno, pues básicamente dice, salvo en circunstancias excepcionales, esto podría calificar la crisis actual una circunstancia excepcional, no constituyen expropiaciones indirectas. Claro, aquí esta está limitada a las expropiaciones. Los aspectos regulatorios no discriminatorios de una parte, ejemplo Perú, que son diseñados y aplicados para proteger objetivos legítimos de bienestar público, tales como la salud, la seguridad y el medio ambiente. Evidentemente, las medidas que ahorita se están pasando, como concretamente la de los peajes, aplica o impacta directamente o en teoría a la salud, pero creo que es muy importante analizar si hay objetivos legítimos. Por ejemplo, en México actualmente se está pasando una regulación para impedir la interconexión de las plantas solares, alegando motivos de COVID y la baja de electricidad.
Entonces, parte de la pregunta sería ver si efectivamente pues son legítimos o no los objetivos de la regulación, porque bueno, yo puedo alegar la salud, el COVID, la crisis sanitaria, pero tal vez no haya un motivo legítimo, tal vez sea un motivo oculto. Y bueno, siguiendo con este tratado, me llama la atención que tiene una disposición, no en el capítulo de inversión, sino en el capítulo 22, habla sobre la seguridad esencial. Entonces, el Estado podría, por decir, supongamos que la crisis, bueno, pues agrava mucho más el desempleo. En Estados Unidos hemos escuchado que hay 30 millones de desempleos. Entonces, por ejemplo, en Nueva York mismo, en las tiendas de Soho, tapearon todas las tiendas de gran lujo como Louis Vuitton, Dior, y les pusieron unas tablas afuera para impedir, porque, bueno, lo que reportaban noticias como el New York Times es que ante tal incertidumbre del trabajo, la crisis económica, pues pudiera haber revueltas o pudiera haber pillaje o cualquier acto vandálico. Y entonces el Estado podría pasar ciertas medidas para impedir o para resguardar su seguridad. Y entonces aquí el Estado tendría algún otro elemento para decir que, bueno, pues la medida está intentada a restaurar la paz o la seguridad esencial. Estas medidas no precluidas han tenido éxito. Por ejemplo, aquí estoy citando el Tratado de Argentina-Estados Unidos, donde, bueno, derivado de la crisis económica que tuvieron hace más de una década, en Argentina sucedieron justamente lo que las noticias del New York Times reportaban como algo que pudiera pasar en Nueva York, bueno, pues problemas de insurrección, revueltas. Y entonces Argentina utilizó como una defensa justamente este artículo 11 del Tratado de Argentina-Estados Unidos, que nos habla que el país no está impedido para aplicar ciertas medidas para mantener el orden público, otra vez restauración de la paz, protección de sus propios intereses esenciales de seguridad. Similar a lo que comentábamos de los otros. Y bueno, ¿cuál fue el resultado? Aquí lo tenemos. En este caso de LG&E, se resolvió que con fundamento en esta disposición quedaba eximida a Argentina de cierta responsabilidad, aunque por un tiempo determinado. Entonces, bueno, vemos que pueden tener algún éxito, por eso habrá que analizar la legitimidad de la medida, que efectivamente sea, que no viole el principio de buena fe, entre otras cosas. Y bueno, si el tratado no tuviera esas medidas no precluidas, el Estado puede recurrir a la costumbre internacional, como está codificada en la responsabilidad, los artículos de responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos. Y algunas de las medidas, por ejemplo, está la fuerza mayor. Y bueno, pues aquí estoy desglosando sus componentes. Y bueno, pues es que sea irresistible, imprevisible y bueno, evidentemente ajeno al control del Estado y que hagan materialmente imposible cumplir con las obligaciones. En el arbitraje CIADI ha habido algunos casos donde se han alegado esto. Desgraciadamente, bueno, para el Estado no ha tenido éxito. Por ejemplo, en Duke Energy, el Estado alegó que la existencia de una crisis económica representaba para Ecuador un caso de fuerza mayor. Y luego hay otro caso de Venezuela, Autopistas Eucoven, donde el Estado igualmente quiso alegar la fuerza mayor en virtud de que existían ciertas manifestaciones sociales. Pero parte del problema que tuvieron los estados es pues que si esto era imprevisible. Entonces aquí pensando en el escenario del coronavirus, ¿hasta qué punto una pandemia puede ser o no imprevisible? La última gran pandemia que sufrió la humanidad parece que fue en 1918 con la gripe española. Entonces, ¿hasta qué punto la humanidad podía o no un estado predecir que existía o no ciertas razones para pensar que cada 100, 200 años íbamos a tener una crisis sanitaria o que derivado de que el coronavirus empezó en enero de este año, pues los estados del continente americano tenían la posibilidad de anticipar un poco que se iba a expandir la pandemia y de cierta forma iba a ser previsible o no que llegara a estos países. Entonces, bueno, aquí son algunas ideas para pensar. También existe la defensa de peligro extremo,
Aquí no me voy a detener mucho, pero bueno, si surgieran situaciones de insurrección, vandalismo, bueno, pues el Estado a lo mejor podría alegar que existe un peligro extremo, pero creo que hasta el momento no lo hemos visto. Y aquí está una defensa que Argentina utilizó mucho en los casos derivados de la crisis económica, el estado de necesidad. Pero el estado de necesidad tiene un problema muy grave porque se refiere a que el Estado puede invocar el estado de necesidad si es el único modo que el Estado tenía para salvaguardar sus intereses. Evidentemente aquí, digo, a nadie le queda duda que el coronavirus es un peligro grave e inminente a la salud de toda la población en el Perú. Pero la gran pregunta es si era el único modo que tenía el gobierno peruano para salvaguardar estos intereses en la población, la salud. Y bueno, cuando analizamos dicen, bueno, pues es que a lo mejor podía utilizar un medio alternativo de pago o instalar a lo mejor el pago con tarjeta de crédito o cualquier otro mecanismo, o el Estado mismo, por ejemplo, podía hacer un pago en nombre, por decir, de los doctores, las enfermeras que tuvieran que utilizar las autopistas. Entonces, la gran pregunta se vuelve si este era el único modo que el Estado tenía para salvaguardar el peligro grave e inminente. Y pues esta es una defensa que se vuelve muy cuestionable porque hemos comentado que podrían existir otras formas. Y bueno, pues es importante que el Estado no contribuya a este estado de necesidad. Y bueno, pues esto es un poco para ilustrar que ha sido infructuoso porque Argentina lo trató de argumentar esta defensa como el único medio. Y bueno, pues aquí lo que comentó el tribunal arbitral es que el Estado tenía otros medios jurídicos que quedaba en tela de juicio si efectivamente o no era necesario para el Estado haber tomado las medidas que a fin de reducir el impacto de la crisis económica que en su momento hubo. Y la pregunta es si existen otras defensas y voy a regresarme aquí un poco y yo creo que sí, efectivamente podríamos argumentar, por ejemplo, el ejercicio de poderes regulatorios. En el caso de Philip Morris contra Uruguay, se determinó que la regulación que limitaba el uso de la marca y que llegaba a ser el 80%, esos signos que dicen que fumar es causa de cáncer, utilizaban el 80% de la caja de cigarros. Bueno, el tribunal determinó que no había expropiación porque era un ejercicio debido de los poderes regulatorios del Estado, de los poderes de policía. Entonces, esta es otra defensa que tiene el Estado. Y bueno, evidentemente el Estado, por ejemplo, podría alegar también que el contrato, la concesionaria al momento de obtener la concesión, corrompió a los funcionarios. Entonces, si esto pues existiera y se lograra demostrar, que es difícil demostrar, también podría ser algún elemento que podría servir a la defensa del Estado. Y con esto, bueno, pues no me resta más que darle las gracias y ahora viene la pregunta interesante. ¿Cuánto cuesta un arbitraje de inversión? ¿De qué forma lo podemos financiar? Y bueno, para ello cedo la palabra a Gonzalo, quien nos estará explicando más al respecto. Muchas gracias. Déjame ver, tengo que proyectar mi pantalla. Ok, share screen. Un segundo. Bueno, ¿qué tal? Muchísimas gracias a mis colegas que me precedieron y por supuesto, y antes que nada, muchísimas gracias a nuestros amigos de Rebasa Alcázar de las Casas por haber organizado este webinar y poder compartir con ellos algunas de nuestras experiencias y nuestras visiones, en este caso concreto, del arbitraje de inversión. Bueno, a mí ya mis colegas hablaron, bueno, tenemos, como explicó primero Rodrigo, tenemos una medida, tenemos estas medidas que ha tomado el Estado peruano
estas medidas pudieran interferir con los derechos de los inversionistas, en particular el cobro del peaje, y luego, como Juan y Orlando explicaron, aquí puede haber alguna violación del tratado en la medida que estas acciones tomadas por el Estado o esta ley dictada sobre la suspensión de peajes cause un daño económico a la inversión. Entonces, bueno, si estamos en esa situación, hay un caso, hay una empresa que está siendo realmente perjudicada, tiene la posibilidad de demandar. Siempre el gran problema que se le va a presentar a la empresa, a su consultor jurídico y a su junta directiva, bueno, tomamos la decisión de demandar, ajá, pero ¿cuánto nos va a costar? ¿Estamos dispuestos a asumir este costo, a asumir el riesgo? Y en ese análisis, por supuesto, están en cuenta muchísimos factores y a veces sucede que no se toma la decisión de ir adelante por el costo y el riesgo que significa esto para una empresa. Y en particular aquí, perdón, aquí un tema de delay. Ajá. En primer lugar, ¿cuántos son los costos normalmente de los arbitrajes de inversión? Los arbitrajes de inversión, como arbitrajes internacionales que son, todos sus costos son en divisas, son generalmente en dólares, y estamos hablando de costos realmente significativos. Por un lado están los gastos administrativos del CIADI, el CIADI, que es donde se llevan estas controversias generalmente, que es el Centro de Arbitraje de Inversión del Banco Mundial, con sede en Washington. Tiene unos costos administrativos que son importantes, están en los, sobrepasan siempre, son varios cientos de miles de dólares. Luego están los honorarios de los abogados, de los árbitros, porque como todo arbitraje, ya sea comercial o de inversión, los árbitros cumplen una misión y son remunerados por esa misión. Entre gastos y honorarios de CIADI y honorarios de los árbitros, es común que sumen 700, 800, 900 mil dólares en los casos. Luego, o sea que ya estamos empezando a sumar bastante. Luego, en cuanto a los honorarios de los abogados, estos casos son llevados por firmas internacionales con el apoyo de firmas locales. Nosotros llevamos muchos casos de arbitraje internacional, arbitraje de inversiones internacionales, y siempre vamos de la mano con la firma del país de donde es el inversor, porque hay muchos aspectos de derecho local que hay que cubrir, aunque esto es un litigio que lo que se está litigando es el cumplimiento o el incumplimiento del tratado internacional. Los honorarios de abogados, por supuesto, varían del caso, pero están en varios millones de dólares. O sea, esto está de 3 a 5 a 6, depende. Por supuesto, depende de la complejidad del caso, depende de la extensión del caso, y también están los honorarios de los peritos o los expertos. En los arbitrajes de inversión siempre hay un perito de daños, que es el que calcula los daños desde el punto de vista económico. Son peritos especializados en estos temas. Luego, dependiendo del tema, en algunos casos hay expertos técnicos. Si es un tema de suma complejidad técnica, que por ejemplo involucra plantas, no en el caso de carreteras, pero sí en el caso de plantas industriales, etcétera. Y están los llamados expertos legales, que son los que tienen que, frente a los árbitros, probar normas del derecho del país de la inversión. Entonces son abogados del país de la jurisdicción de donde la inversión, que son contratados como expertos independientes de las partes en esto. Entonces también todo eso suma. O sea que aquí estamos ante unos costos de varios millones de dólares, que por supuesto es una gran barrera de entrada para las empresas, y
más en situaciones como estas, en situaciones de crisis e incertidumbre económica, con más razón aún. Ante eso, ¿qué mecanismos normalmente pudiera haber? Por supuesto, bueno, lo más sencillo es que sale de la caja y del bolsillo de del cliente, del demandante, pero no siempre el cliente está dispuesto o simplemente no puede, no le permite, por más que tenga un buen caso. Entonces, distintos mecanismos que hay, por supuesto hay préstamos y hay entidades financieras que están dispuestas a financiar litigio bajo un financiamiento ordinario, un préstamo con condiciones, con intereses y términos de repago. También hay firmas de abogados que toman honorarios contingentes donde el riesgo lo asume la firma o total o parcialmente, el cliente paga una parte, la firma asume otra. Esto se ha usado tradicionalmente a lo largo pues, de muchos años, pero ahora, y es de lo que quiero centrar estos pocos minutos que me quedan, que es los fondos financiadores de litigio, los third party funders, que es un fenómeno que se ha visto en la última década fundamentalmente. Ha aparecido este mecanismo de fondos especializados creados con la finalidad de financiar litigios, o también hay algunos otros fondos de inversión que tienen una parte de su cartera es para financiar litigio. Y el litigio lo ven como un activo. Un activo se financia, miden el riesgo y invierten tal capital en el litigio y con la esperanza de obtener un retorno. ¿Qué es lo que invierten? El capital que invierten es para pagar los gastos, para pagar la cuota de los gastos del demandante del CIADI, en este caso, de los árbitros, y para pagar los honorarios de los abogados. Estos fondos, por supuesto, invierten, pero esperan, por supuesto, un resultado, un beneficio. Entonces, comparten del resultado que se obtenga de la demanda, de la indemnización cobrada, comparten el resultado con el demandante, de acuerdo, y ahí en la siguiente lámina les doy un poquito más de explicación sobre eso. ¿Qué ventajas? Esto presenta unas grandes ventajas para los demandantes, porque primero, si es un buen caso, le eliminan la barrera de entrada de presentarla o no y le hacen más fácil la toma de decisión al consultor jurídico y a la junta directiva de la empresa. Dos, le alivian el flujo de caja porque le quitan el peso al flujo de caja de ir pagando mes a mes los honorarios del abogado. Y esos recursos, en cambio, los permiten dedicar a su negocio. Más ahora, en circunstancias de que todas las empresas están manteniendo efectivo y en la crisis en lo que está, esto se hace aún más atractivo. Y por último, y no menos importante, es que el riesgo del litigio se le traslada al financista. Que normalmente el riesgo del litigio lo asume todo el cliente. O si había honorarios compartidos, cliente y abogado, aquí se le traslada al financista. Antes de pasar, algunos nombres que a lo mejor si alguna vez se los cruzan, hay fondos como Burford, Jurídica, Ethereum, son fondos creados para financiar litigio. Ellos, como les dije, asumen todos los gastos y honorarios. ¿Cómo recuperan? Bueno, es una tabla dependiendo del monto que invirtieron y el monto que se recupera, y es una tabla ascendente donde se quedan, por supuesto, con una porción importante. Vamos a decir que prácticamente comparten los resultados. Eso varía de caso en caso. También del monto en cuestión, porque si es un monto muy grande, por supuesto, lo que se comparte menos, etcétera. Y también depende de cuándo y cómo termina el proceso, si termina por laudo o termina por una transacción entre las partes. También entonces varía esto. Y lo más importante, el riesgo de pérdida lo asumen ellos. Si pierde, el cliente no tiene que pagar nada. Entonces, es muy atractivo para el cliente, o por lo menos se le hace más atractivo tomar la decisión de presentar o no la demanda. Y nosotros en Hogan Lovells tenemos acceso a estos fondos, tenemos acuerdos con algunos de estos fondos que nos permiten presentarle casos a los fondos para que ellos determinen si están dispuestos a financiarlos.
y ya me apuro porque el tiempo corre, estos para arbitrajes de inversión y comerciales también, pero arbitrajes internacionales. No los hemos visto para arbitrajes domésticos en países de América Latina. Ellos sí financian litigios en los Estados Unidos. Luego, son por montos importantes. O sea, el monto de la demanda normalmente debe ser superior a 50 millones de dólares por lo general. Esto no es una regla fija, pero es lo general porque ellos, si van a invertir honorarios y gastos de la cuantía que estábamos viendo, bueno, tiene que haber una recuperación importante para que sea atractivo ellos recuperar su inversión y una ganancia, y para que el cliente, por supuesto, recupere también. Y ellos, antes de tomar el caso, hacen un due diligence muy exhaustivo, o sea, que no toman cualquier caso, pero cuando lo toman están muy seguros que el caso tiene posibilidades de éxito, y durante la vida del caso hacen un seguimiento detallado del mismo. Por lo tanto, lo que quería era presentarles brevemente este mecanismo, y si tienen alguna pregunta, con muchísimo gusto, ahora o después nos pueden también consultar, o a través de nuestros amigos del estudio Rebasa, con muchísimo gusto. Y muchas gracias. De acuerdo, muchas gracias a todos. No sé si hay alguna ronda de preguntas ahí, Rodrigo, o equipo de Joan, si tienen algún comentario adicional de cierre. Bueno, a mí me gustaría comentar, Romina, que si bien a lo mejor el tema de los peajes ahorita es inminente, pero atendiendo a la crisis económica que sigue, yo diría que a lo mejor esta medida es la punta del iceberg. Entonces, muy seguramente los estados, digo, no solo el Perú, digo, cualquier estado, viendo que, por ejemplo, Estados Unidos tiene 30 millones de desempleados, pues empezarán a tomar más medidas para el fin de reactivar la economía. Y esas medidas pueden o no atropellar a las empresas, sus derechos, cambiar sus expectativas legítimas, y a lo mejor puede ser que ahorita tengamos una medida claramente identificada, pero en el futuro muy seguramente vamos a ver más medidas con el fin de, bueno, pues mantener el sistema económico. Pero la gran pregunta es si esas medidas tendrán fines legítimos o será meramente, bueno, pues una pantalla para ocultar una ideología de Estado del presidente, como lo que comentaba un poco que ha sucedido con las renovables en México. Déjame agregar a eso que señala Orlando. Es lo siguiente. En situaciones de crisis, los estados se ven necesariamente obligados a tomar medidas para paliar la crisis. Pero hay una línea muy fina en donde la medida está justificada y cuando la medida se convierte en abusiva y violatoria del tratado. Y en el caso de Perú, tiene un estado, una filosofía de estado abierta a mercado, libre mercado, donde está más lejos esa tentación, pero lo hemos visto en países que han sufrido crisis económicas en el pasado. Los estados toman más medidas que afectan la libertad de empresa. Y si esa medida afecta la libertad de empresa en un grado tal que afecta la expectativa y los derechos de un inversionista extranjero y la expectativa que tenía cuando hizo su inversión, pudiera dar lugar a reclamos bajo los tratados internacionales de inversión, y a eso es lo que hay que estar atento. Este es un primer campanazo, el de los peajes. El propio presidente de la República en Perú observó la ley, estaba en contra, pero igual el Congreso la aprobó, pero pudieran venir otras medidas que, por lo tanto, es recomendable estar atentos y analizar ustedes cada uno en su negocio respectivo si esas medidas que se toman les producen unos perjuicios económicos que pudieran ser no justificados y de cuantías importantes que justifiquen por lo menos analizar si se tiene algún reclamo o no.
De acuerdo, muchas gracias a los dos. Tengo una pregunta de José Ángel Valdemoro. Él pregunta, ¿cuál sería el porcentaje habitual de éxito que se suelen llevar los fondos que invierten en arbitrajes? Un aproximado en el entorno, ¿qué es lo que sucede en el entorno? Sí, yo me imaginaba que venía esa pregunta. Mira, depende de cada caso concreto, pero normalmente está entre un 40 y un 60%. En eso oscila el porcentaje que se llevan, porque es importante, es grande, porque ellos están asumiendo todo el riesgo del litigio. Están asumiendo todo el riesgo del litigio y o sea, que si lo pierden, pierden toda su inversión. Y la inversión, estamos hablando de varios millones de dólares. O sea, estamos hablando de inversiones de 6, 8 millones de dólares si suma gastos de CIADI, honorarios de abogados, honorarios de perito. Por lo tanto, ellos tienen que recuperar su inversión, tener una ganancia y además un colchón por haber asumido el riesgo. Ese es más o menos los parámetros y por lo tanto estamos hablando de eso. Por supuesto, cuando son demandas realmente grandes de cientos de millones de dólares, bueno, entonces, por supuesto, las escalas varían, pero por lo general está entre eso que les dije. Pero pudiera parecer alto, pero la alternativa al cliente de no llevar el litigio porque es muy caro, percibe cero el cliente. Entonces, hay que sopesar y puede ser mejor negocio compartir con el financista, llevar el caso y tener la posibilidad de obtener una indemnización, así sea compartida. Estupendo, Gonzalo, muchas gracias. Está súper clara la respuesta. Tengo otra pregunta para los panelistas y es, en contratos con cláusula arbitral, CCI, luego de emitir el laudo en Perú, ¿cuánto toma el proceso de reconocimiento de este laudo? ¿Todo podría ser ejecutado en otra jurisdicción? De repente yo empiezo con la respuesta. Claro, cuando tienes un arbitraje administrado por la CCI, y estamos hablando de un arbitraje internacional que un poco se aleja del arbitraje bajo tratado, entras al mundo de la Convención de Nueva York. Si es un arbitraje internacional, evidentemente es muy probable que el estado en donde se emitió el laudo y el estado en donde se busca ejecutar sean parte signataria de la Convención de Nueva York. Casi que todos los países con actividad jurídica relevante son miembros de esta convención. Y ahí, como sabemos, la Convención de Nueva York establece mecanismos en donde se presume la validez del laudo. La posibilidad de no reconocerlo o ejecutarlo es restringida. Ahora, si tenemos que aterrizar un poco en la experiencia peruana, la ejecución de un laudo extranjero en Perú no es un proceso largo, es un proceso que más allá tomando en cuenta las demoras habituales del sistema de justicia, un proceso de ejecución del laudo podría tomar, esto se tramita ante la Corte Superior, podría tomar poquito menos o poquito más de un año. Ese es el de reconocimiento. Ya pasar a la etapa de ejecución del laudo puede tomar un poco más. Sin embargo, en principio, los procedimientos de ejecución y de reconocimiento del laudo en Perú suelen ser rápidos. Ahora, la pregunta respecto a cómo podría funcionar en otras jurisdicciones, evidentemente va a depender del sistema, del lugar en donde se encuentren los activos que uno quiere afectar y para lo cual uno lleva ese laudo a reconocimiento. Si el laudo se dicta en Washington, el demandado es peruano, pero tiene activos en Argentina, evidentemente la Corte de Argentina va a ser la que va a ser necesaria acudir para el reconocimiento del laudo y luego su ejecución. Ahí va a variar un poco dependiendo de la sede. Pero para aterrizar, tres ideas importantes. La Convención de Nueva York es aplicable, la Convención de Nueva York es una convención que es pro arbitrabilidad, y en el caso concreto de Perú, los procedimientos de de reconocimiento y ejecución del laudo extranjero son bastante rápidos dentro de todo. Y ahí, Rodrigo, nada más si me permites agregar un poco de ejemplo, uno de los legendarios arbitrajes internacionales
Por ejemplo, fue Comisa contra Pemex, donde Comisa tuvo un laudo de $300 millones. La sede del arbitraje era México y intentaron ejecutar el laudo en México. Sin embargo, las cortes mexicanas anularon el laudo, cuestionablemente o no, si es jurídicamente o no, pero bueno, se anuló. Y entonces Comisa, una empresa de Estados Unidos, o su matriz está en Estados Unidos, embargó activos importantes de Pemex en Luxemburgo y en Nueva York. Y en Nueva York finalmente hizo un petition to confirm, una solicitud que se confirmara el laudo, y allá en Nueva York se confirmó el laudo y bueno, llegaron finalmente a un contrato de transacción, pero terminó pagando algo así como $600 millones. Entonces, yo creo que una de las ventajas del arbitraje es que si bien a lo mejor puede haber un foro que sea menos proclive a ejecutar estas decisiones, existen otros donde se puede obtener la indemnización que se está buscando. Tenía el micrófono. Estaba con el micrófono en off. Muchas gracias, Orlando y Rodrigo. Vamos con dos últimas preguntas. Lo siguiente. Hola a todos, muchas gracias por la presentación. Mi duda es, ¿cuál es el aspecto más importante que tendría que tomarse en cuenta cuando se debe decidir si se demanda vía tratado o en base al contrato de concesión? Pues no sé si Rodrigo quisiera hacer un comentario, si no yo me adelanto un poco. Yo creo que depende mucho las violaciones que existan y las oportunidades que le veamos. Correcto. Tanto en un caso como otro. Evidentemente, a lo mejor algunos serán incumplimientos donde el reclamo sea una pena convencional muy preciso, pero en otro puede ser que sea el Congreso, digo, por decir, que algún congresista tenga una animadversión manifiesta a los inversionistas y empiece a pasar ciertas legislaciones que afecte a la concesión, que imponga ciertas medidas, que se agarre, por decir, a la autoridad fiscalizadora, el SUNAT, por ejemplo, y que directamente se vea que el Estado tiene una injerencia en destruir a la empresa. Sí, este tipo de medidas que incluyen otras autoridades y no simplemente la contraparte del contrato de concesión, entonces pues ya evidentemente se ve que la afectación escaló el ámbito de aplicación de un contrato. Esto ya va más allá y bueno, pues cuando se utiliza la maquinaria del Estado, el Congreso, la SUNAT, para destruir la inversión, pues ya a lo mejor haría más sentido un arbitraje de inversión. Pero no sé si mis colegas tengan algún otro comentario. Bueno, si puedo agregar allí y que también para, digamos, los que no son, los que no son tan familiarizados con este tema, en el arbitraje de inversión, lo que se alega y se discute es violación a los estándares del tratado, que fueron los que explicó Juan: expropiación, trato justo equitativo, etcétera, que están en el tratado. Allí, en principio, en el arbitraje de inversión no se va a discutir incumplimiento del contrato, que si la cláusula tal o la cláusula tal, eso ya es una disputa a nivel contractual. En cambio, aquí se va a estar viendo incumplimiento de los estándares del tratado, que fueron los compromisos que, en este caso, Perú asumió frente al otro estado a través del tratado. Por eso la distinción que hacía Orlando es sumamente importante. Por lo general, no es absoluta, hay que ver si es un acto de la contraparte en ejecución del contrato, es una disputa contractual, por lo general. Aquí no hay regla siempre absoluta, depende de caso por caso. Pero cuando ya hay intervención de otros órganos del Estado, entonces ahí estamos mucho más claros en una situación de controversia de inversión. De acuerdo, de acuerdo. Y de repente un poco para cerrar, porque creo que todos estamos en la misma línea, y un poco resumiendo lo que comentaba Orlando y lo que comentaba Gonzalo, ¿no? El acercamiento a la disputa al contrato o el acercamiento a la disputa a un tratado. Y un poco que, claro, ¿cómo ves ese acercamiento? Por el sujeto.
Si los actos de incumplimiento o los actos que son adversos son tu contraparte en el contrato, por ahí que estás más cerca de un tema de arbitraje contractual o arbitraje bajo contrato, como decía Orlando. Y también por la materia. Si lo que está ocurriendo, esa medida o esa decisión, deriva más del contrato, probablemente estás más cerca, o sea, por la materia, digamos, que es un poco donde aterrizaba Gonzalo, estás más cerca del contrato que de un arbitraje bajo tratado. Sujeto y objeto, esas son las dos cosas que hay que mirar en principio, que nos pueden dar ciertas guías de a dónde ir. Sí, por supuesto, simplemente para acotar algo que decía, a veces las dificultades es que la autoridad del Estado o el ente estatal La misma. Es la misma y se desdobla. Entonces, en algunas actuaciones son como contraparte, pero por ejemplo, el MTC dicta unas normas relativas al transporte generales, ahí está actuando como autoridad y no como contraparte. Entonces, Correcto. ahí siempre hay una zona gris que, por supuesto, eso va a ser parte del debate del litigio. Esto es contractual y no le corresponde acá. Pero por lo general es como lo señala Rodrigo. Y además porque creo que no hay caso de inversión en donde justamente no se cuestione eso. Creo que todos tienen una objeción a la competencia del tribunal indicando que esto no es bajo tratado, no es una inversión. Esa es la defensa que está, creo que en el 99.9% de casos. Así es. Ok, de acuerdo. Bueno, vamos con una pregunta más. Tengo dos más, en realidad no sé si nos dé el tiempo, de lo contrario podemos responder en interno. Además vamos a estar enviando las presentaciones del día de hoy y estará quedando en nuestra página web este webinar grabado. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿en qué fase del proceso entran a hacer su due diligence los fondos de financiamiento de litigios? Y aproximadamente cuánto dura esta fase de due diligence. Ok, oye, muy buena pregunta y muy pertinente. Entran desde el mero inicio, porque cuando a nosotros los abogados nos llega el caso y tenemos las conversaciones con el cliente, nosotros por supuesto hacemos una primera revisión para ver, bueno, mira, que hay un caso, no hay un caso, inmediatamente se lo presentamos al financista. O sea, antes de tomar el caso como tal, la respuesta es cuando entran en las etapas preliminares. En la etapa preliminar, cuando se está decidiendo si se va a tomar o no tomar el caso, cuando se están discutiendo honorarios. ¿Por qué? Porque el cliente celebra un acuerdo con el financista, el acuerdo con el cual se hace la inversión y se comparten las resultas del litigio es en esta etapa preliminar. Si ya el litigio comenzó, por lo menos no conozco casos que hayan entrado. Pudiera ser, pero no los conozco. Estos entran antes. Y el due diligence es muy exhaustivo, también dependiendo de la complejidad del caso, pero puede tardar varias semanas. Pero es un tema de semanas y después esto tiene que ir a aprobación en el fondo, a sus aprobaciones de sus comités de crédito, como una institución financiera que es al final. Pero sí, se mueven rápido porque este es su negocio y a ellos les interesa. Estupendo. Bueno, ya la última, les robo la última y ahora sí con esta nos vamos. La pregunta es, como estrategia para la ejecución del laudo extranjero y evitar un eventual reconocimiento del laudo extranjero, ¿podría indicarse como lugar del arbitraje la ciudad del país donde se pretende ejecutar? Sí, en realidad, en realidad los temas de ejecución tienen que ver fundamentalmente con la disponibilidad de activos. No sé qué piensan Orlando, Juan, Gonzalo. Coincido. Uno puede escoger como sede un lugar sumamente amigable al arbitraje, sumamente respetuoso de las decisiones de los árbitros. Sin embargo, si el activo no está en esa sede, vamos a tener que salir de ahí y eventualmente puedes aterrizar en una sede no tan amigable. Entonces, sí, sin duda, una de las cosas que uno determina cuando en un contexto de disputa internacional, cuando pacta un convenio arbitral, sin duda la sede influye y uno siempre debe tomar en cuenta el grado de respeto al arbitraje de la sede que uno escogió y de cooperación judicial y de otros factores.
pero puede ser que no te solucione el problema si es que los activos están fuera de esa sede. Nada más me gustaría agregar ahí, Rodrigo, por ejemplo, derivado de este caso de Comisa contra Pemex, en las rondas petroleras que México ha llevado a cabo, ahora la sede de los arbitrajes está en La Haya. Sin embargo, bueno, los gobiernos tienen activos alrededor del mundo y, por ejemplo, otro caso fue Yukos contra Rusia, un laudo que se dictó de 50,000 millones de dólares y, bueno, pues Rusia se ha negado a pagarlo. Entonces se imaginarán que los accionistas de Yukos están buscando activos y ejecutar el laudo en todas las jurisdicciones que a ustedes se les pueda ocurrir, desde Francia, India, Estados Unidos, para, bueno, pues hacer efectivo. Entonces, la sede no es un impedimento, sino más será impedimento los distintos países en donde la contraparte tenga los activos. Yo quisiera hacer una acotación también. Allí hay que distinguir también, uno, la sede del arbitraje, como lo decía Rodrigo, que tiene que ser una jurisdicción amigable al arbitraje, que se le proteja el arbitraje, porque es importante, porque los tribunales de la sede del arbitraje van a coadyuvar la labor de los árbitros, por ejemplo, si hay medidas preventivas, etcétera. Pero en la escogencia de la sede y en las operaciones internacionales, la escogencia de la sede amigable es muy importante para la bancabilidad. Por ejemplo, en el caso de los APP, para que los bancos se sientan cómodos y seguros que hay un mecanismo de resolución de controversias que va a funcionar y que va a ser expedito, ellos van siempre a exigir una sede de arbitraje internacional conocida, ergo Nueva York, Londres, París, La Haya, y pare de contar, ¿no? Estocolmo, Singapur, y ya. No, los bancos internacionales, y lo digo con conocimiento, no van a aceptar en un proyecto de APP de cientos de miles de dólares, de cientos de millones de dólares, un arbitraje que la sede sea en Lima. Normalmente no lo van a aceptar, a decir esto no es bancable y no financiamos. Bueno, al no financiar, vamos a tener que aceptar a ir, o no hay proyecto o cambian la sede. Ahora bien, eso es distinto de después de dónde están los activos, porque la sede, si la vas a escoger por dónde están los activos, por supuesto, donde están los mayores activos del gobierno, del Estado peruano, están en Perú. Pero a lo mejor en Perú es donde es más difícil ejecutarlo. ¿Por qué? Porque va a tener el Estado mucho más defensa en los tribunales peruanos. Mientras que, ¿qué va a buscar el inversionista? Tratar de ejecutarle los bienes que tiene en el extranjero, que tiene en cuentas en el extranjero. Y casos que hoy en día están muy reportados. Por ejemplo, Venezuela, que tiene una cantidad de laudos en contra hoy en día, por todas las medidas de expropiación que se tomaron en la década pasada, fueron laudos dictados con sede en París, con sede en Londres, algunos, por supuesto, Ciadi, Washington. ¿Y dónde están ejecutando? Por supuesto, a nadie se le ocurre ir a ejecutar a Venezuela, porque, bueno, el tribunal se le reirá en la cara. Pero lo están ejecutando en los Estados Unidos, donde Venezuela y empresas del Estado venezolano tienen activos significativos. O sea, que realmente la ejecución persigue el activo y el activo más fácil de ejecutar. Y es mucho más fácil de ejecutar un bien en Estados Unidos, en Inglaterra, en Europa, que irse al tribunal del país del gobierno. Porque ahí va a estar todo, el gobierno va a hacer todo para que la ejecución sea, o las propias leyes lo protegen. Entonces va a ser mucho más difícil la ejecución. De acuerdo. Bueno, ya con esto cerramos. Quiero agradecerles a todos los que han participado en el webinar. Como les comentaba, vamos a compartir y este webinar va a quedar grabado en la página web. Y bueno, por supuesto agradecerles a estos ponentes de lujo. De verdad, muchísimas gracias a nuestro equipo de Hogan Lovells. Tanto ellos como nosotros estamos a disposición de ustedes por si tienen cualquier consulta adicional. Vamos a estar encantados de absolverla. Muchas gracias a todos. Muchísimas y gracias a todos. Gracias a todos. Muchas gracias, Chao, nos vemos. cuídense. Hasta luego. Cuídense mucho. Cuídense, chao, chao.